Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva y penúltima conferencia de esta sesión de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Daros las gracias a todos porque con este calorín venir, pero bueno, vamos a hablar del Sáhara, que tienen más calor y más problemas. Con lo cual, nada. Contamos con la presencia nuevamente del amigo Juan Soroeta, que os acordaréis que nos acompañó ya el año pasado para comentar la situación jurídica, que conoce bien cerca. Él es profesor de Derecho Público Internacional en la Universidad del País Vasco, asesor del Polisario del gobierno saharaui en los procesos de negociación y los procesos judiciales en Europa, y en este momento también presidente de una asociación de derechos humanos, bueno, algunas cositas más. Nos va a comentar la situación. Como sabéis, el pueblo saharaui consiguió una gran victoria jurídica en los tribunales de la Unión Europea, pero ahora mismo estamos a la espera, en septiembre, de una nueva resolución que marcará toda la situación, la situación económica y el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales del Sáhara, en un momento complicado porque ya el Sáhara ha pasado de actualidad y la actualidad es Palestina, lo que dure, Ucrania, y luego tenemos otros sucesos por ahí. Hoy estábamos hablando en un café que todo el mundo está muy preocupado por Gaza, 36.000 muertos, y en Yemen llevan 2 millones y pico muertos en los últimos 3 años, en Sudán han muerto en los últimos 2 meses 300.000 personas, pero bueno, son africanos y parece que nos interesan un poquito menos. Bueno, el que va a hablar es Juan, nos va a contar eso, y como sabéis, luego al final tendremos lo más importante, que es el turno de preguntas y de dudas. Y por favor, recordaros, como en los aviones, hay 4 salidas de emergencia, os quitáis los móviles o los ponéis en silencio. Venga, gracias. Yo hablo con este, ¿no? Se oye, ¿no? Se oye, sí. Bueno, pues buenas tardes. Como siempre, en primer lugar, tengo que agradecer a Alejandro, a Elena, el trabajo que hacen para mantener esto vivo. La verdad es que es una gozada venir a Tres Cantos, a sitios donde la gente se preocupa de mantener vivo algunos de los problemas terribles que hay en todas partes del mundo. La verdad es que estaba comentando ahora lo de Gaza, que es lo que levanta más la piel ahora porque lo tenemos más cerca y lo vemos en la televisión, pero otros muchísimos conflictos infinitamente más terribles en número no sabemos ni que existen, porque como no están en la televisión pues no existen, ¿no? El conflicto del Sáhara, es como los ojos del Guadiana, aparece y desaparece en función de lo que va pasando en el mundo, ¿no? Nosotros, como digamos ya, como decía prácticamente desde que estaba en la cuna y ya me dedicaba al tema del Sáhara, pues hemos visto desde el momento, yo empecé mi tesis doctoral cuando se aprobó el plan de paz que preveía un referéndum y en 6 meses iba a dar la independencia del Sáhara Occidental. Y desde entonces han pasado pues 33 años, 34 años casi, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que el que haya gente que sea capaz de organizar estas cosas para mantener vivos estos conflictos, para recordar lo que está pasando y que tenga esa conciencia de lo que está pasando en el mundo, a mí me parece una maravilla. O sea, que yo vengo encantado. Cada vez que me llama Alejandro, yo vengo corriendo y feliz de venir por aquí. Realmente, si retomáramos lo que dijimos el año pasado, o sea, cómo acabó la conferencia del año pasado, pues podría terminar diciendo que estamos como antes o quizás un poquito peor y ya está. Pero yo creo que va a merecer la pena igual recordar un poco lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me voy a tener mucho en cuestiones muy jurídicas porque puede ser un poco aburrido, pero bueno, digamos, como yo doy entiendo que todos los que estéis aquí conocéis bien el conflicto del Sáhara. Supongo que no os parece mal que os tutee, porque antes yo decía que a la gente mayor había que hablar de usted, pero como yo ya soy gente mayor, pues ya estamos todos al mismo nivel, ¿no? Entonces, este mapa yo creo que refleja lo que es el Sáhara Occidental en estos momentos. Hace poco me han encargado, y es lo que estoy trabajando ahora, de hacer un estudio comparativo del conflicto del Sáhara y el conflicto palestino, porque son 2 territorios ocupados y jurídicamente tiene una situación prácticamente calcada. Lo que lo diferencia es la magnitud de la catástrofe humanitaria que hay en Gaza o en Cisjordania y lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental. Pero está bien recordar el mapa del Sáhara Occidental. Cuando se habla de Palestina, si habláramos en puridad, tendríamos que decir que territorios ocupados, porque siempre se habla de los territorios ocupados palestinos. Los territorios ocupados palestinos, Israel se creó en los territorios ocupados palestinos. Es decir, si habláramos de ocupación pura y dura, tendríamos que decir que toda Palestina está ocupada. Como ya a partir del año 88, Yasser Arafat, con aquella imagen de
de la rama de olivo. Primero, en el año 74, se presentó en Naciones Unidas con su cartuchera obviamente no iba armado, y diciendo: vengo con un fusil y un ramo de olivo, no dejen que el ramo de olivo caiga en mis manos. Y cayó en el año 74, fue cuando la OLP tuvo que empezar a utilizar la fuerza para defenderse contra la ocupación. Cuando en el año 88 el Congreso Nacional Palestino decidió reconocer la existencia de Israel, reconocer las fronteras establecidas en el año 67, o mejor dicho, en el año 48, es decir, fronteras que no incluyen a Gaza y Cisjordania, a partir de entonces, cuando se habla de territorios ocupados palestinos, se habla de Gaza y Cisjordania. Lo que hoy en día se está reconociendo como Palestina es Gaza y Cisjordania. Entonces, hablar de Palestina o hablar de territorios ocupados es lo mismo, no hay ninguna diferencia. En el caso del Sáhara Occidental, no. Y esto es una cosa que le molesta mucho a Marruecos, y es uno de los temas por los que quizás, esta es mi opinión, es muy discutible, no fue una buena idea retomar la lucha armada hace 3 años. Porque hoy en día, viendo lo que está pasando en el mundo, si a Marruecos se le ocurre ocupar el resto del territorio saharaui, no pasaría nada. Y tiene un ejército que lo puede hacer en 4 días. Entonces, mejor, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Yo creo que en estos momentos esto refleja que el Sáhara Occidental existe. Para hablar de un Estado hay que hablar de un territorio, un gobierno y una población. Los saharauis no controlan todo el territorio, pero sí controlan una parte del territorio. Y esto le crea un problema también a Marruecos cuando dice que el Sáhara no existe. Y dice: ¿y esto qué es? Lo que está a la derecha del muro. ¿Eso qué es? ¿Un limbo, un espacio donde hay un grupo de terroristas controlando algo? Es el Sáhara Occidental. Entonces, cuando se habla del Sáhara Occidental, sí se puede hablar del Sáhara ocupado y del Sáhara no ocupado. Los saharauis suelen llamar a los territorios que controla el Frente Polisario los territorios liberados, pero en puridad nunca fueron liberados porque nunca fueron ocupados por Marruecos, son Sáhara Occidental. Y yo por eso insisto en que tienen que hablar, de hecho ellos lo saben. Cada vez que hay un acto importante como Estado en la República Saharaui, se lleva a cabo en alguna de las localidades del Sáhara que controla el Frente Polisario, porque saben que la forma de reivindicar que son un Estado es que tienen una ciudad, que tienen un territorio en el que ejercen su poder, ¿no? Entonces, esa línea amarilla y roja que divide el territorio en dos es el muro que construyó Marruecos con sus aliados, Francia, Estados Unidos e Israel. Israel ha sido aliado de Marruecos desde los años 80. Marruecos ha vendido ante el mundo que era el principal defensor de los derechos del pueblo palestino, y los marroquíes se lo creían. Ahora ya sabemos, porque después de la declaración de Trump, sabéis que hace 3 o 4 años Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos entablara relaciones diplomáticas con Israel. Y ahora el pueblo marroquí dice: ¿pero cómo? ¿No éramos los que apoyamos a los palestinos? Y Marruecos va a abrir una embajada en Israel. O sea, es reconocer ya directamente que está apoyando la ocupación. En realidad son 2 estados hermanos con intereses muy similares que mantienen una ocupación militar sobre un territorio que no es suyo. Y esta es la realidad, ¿no? Entonces, es una cosa que a los marroquíes les molesta mucho. La República Árabe Saharaui Democrática es un estado que, claro, cuando hablamos de estado, ¿Palestina es un estado? O sea, es que ahora España está reconociendo a Palestina como Estado y parece que está haciendo, bueno, llega un poquito tarde, porque antes ya lo habían reconocido más de 140 estados, pero bueno, nunca es tarde si le echas buena, ¿no? ¿Está reconociendo qué Estado? Si vemos el mapa de Palestina, es que no hay territorio. No hay territorio. Israel se está comiendo todo el territorio de Palestina. Si veis en los lugares que están controlados ahora mismo por Israel dentro de lo que llaman territorios ocupados palestinos, es que no queda espacio bajo el control de los palestinos. Si esto es, cuando España habla de los 2 estados, es la única solución realista y viable, la del Sáhara, mucho más, ¿no? En el peor de los casos, podría reconocer el Sáhara Occidental que controla el Frente Polisario. Es decir, lo digo va a ser inevitable hacer esa comparación entre Palestina y Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, bueno, los saharauis, desde que acabó la guerra, en el año 1988 hubo un debate muy duro dentro del Frente Polisario, porque había un sector del Frente Polisario que quería seguir con la guerra. Y quería seguir con la guerra, es paralelo. 1988 es el plan de arreglo, primero los acuerdos para llegar a una solución pacífica negociados entre Marruecos y el Frente Polisario, y el mismo año en el que Palestina, la Autoridad Palestina, o lo que era el Consejo Nacional Palestino, decide reconocer la existencia de Israel, y parece que se empiezan a desbloquear los conflictos y que la caída del muro de Berlín va a suponer que Naciones Unidas va a asumir el papel que le corresponde, que se van a proclamar los estados palestino y saharaui, que va a haber
Y bueno, pues en el Frente Polisario un debate en quienes decían, no, ahora no podemos parar la guerra. Si Marruecos se ha sentado a negociar es porque no puede mantener más la guerra. Y era real. Era una guerra de guerrillas que para Marruecos era insostenible, porque controlar 2.700 kilómetros de muro con ejército, con un armamento, en un espacio además que deterioraba rápidamente el armamento que utilizaban, era poco menos que inviable. El Frente Polisario llevaba a cabo ataques en cualquiera de los 2.700 kilómetros de muro, pasaba al otro lado, conocía el terreno. No hace mucho con un marroquí que me decía que el Sáhara siempre ha sido marroquí, y luego hablando de la guerra decía, claro, es que ellos en la guerra tenían una ventaja, es que conocían el territorio. Dice, pues igual es porque era suyo, ¿no? Porque los marroquíes no lo conocían. Se quedó así, pues mira, tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Atacaban el muro por cualquier lado, pasaban al otro lado, ponían minas en esa zona y se volvían a otro sitio. Cuando llegaban los marroquíes, saltaban por los aires, volvían. Y era una guerra que además era una guerra también psicológica, porque los marroquíes no sabían por dónde les iban a atacar, porque es que 2.700 kilómetros son muchos kilómetros para controlar. Y si finalmente se sentó Marruecos a negociar con el Frente Polisario es porque económicamente no podía mantener esa guerra. No era porque el Frente Polisario fuera a derrotar al ejército marroquí, porque eso es impensable. Eso ya lo saben los saharauis, que el ejército marroquí es uno de los ejércitos más fuertes de toda África, y el Frente Polisario pues es una cuadrilla. Evidentemente con todo el respeto del mundo, porque es un pueblo pequeño, pero que llevan a cabo una guerra muy inteligente que podían mantener indefinidamente. Y en aquel momento, como decía, un sector del Frente Polisario dijo, este no es el momento de sentarse a negociar. Marruecos se sienta a negociar porque ya está a punto de tirar la toalla, tenemos que seguir. Pero el pueblo saharaui es un pueblo pacífico, ya estaba cansado de tantas muertes, porque murieron miles de personas durante el conflicto bélico, que duró 15 años, y dijeron, no, vamos a confiar en Naciones Unidas. Están desbloqueando el conflicto palestino. Namibia en unos meses se convirtió en un nuevo Estado, también uno de los últimos territorios coloniales en África que se convertía en un Estado. Ahora es cuando nos toca a nosotros. Bueno, desgraciadamente, en aquel momento se impusieron quienes pensaban que la solución tenía que venir de Naciones Unidas, y desgraciadamente el tiempo les dio la razón a quienes pensaban que había que seguir con la lucha armada. Esa es la realidad, desgraciadamente, ¿no? Entonces, esta es la situación actual. El territorio sigue dividido en dos. En 1988, en este mundo aquello que los más optimistas creíamos en el nuevo orden internacional, el Consejo de Seguridad va a empezar a funcionar, va a imponer soluciones, aquello duró un año y poco después volvemos a la misma situación de antes. Y los saharauis confiaron en un referéndum. Este referéndum preveía una pregunta a la población: ¿desea usted que el Sáhara Occidental sea un Estado independiente o pase a formar parte de la integridad de Marruecos? Y se iba a celebrar en 6 meses. Estamos hablando de 1991. El 6 de septiembre de 1991 entró en vigor el alto el fuego y en 6 meses se tenía que celebrar el referéndum. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba todo organizado. Había un censo confeccionado por España y se preveía que ese censo se actualizara en 6 meses. Luego era muy fácil. Ese censo lo único que había que hacer había sido realizado por España en 1974, habían pasado pues, casi 30 años, tenían que actualizarse pues, quitando del censo a las personas que habían fallecido, incluyendo a los que habían llegado a la mayoría de edad. Era tan básico que se consideraba que 6 meses era suficiente. Pues el censo se terminó de celebrar en el año 2000, 10 años de censo. ¿Por qué? Pues porque Marruecos intentó adulterar el censo. Su argumento era que cuando España hizo el censo había ciudadanos marroquíes que fueron incluidos en el censo porque estaban en ese momento en el Sáhara Occidental, cosa habitual en pueblos nómadas, y según Marruecos el hecho de que hubiera un solo representante de una tribu no asentada en el territorio, es decir, marroquí, tenía que dar derecho a participar en el referéndum a todos los que formaban parte de esa tribu. Y esto fue lo que hizo que durante 10 años se fuera posponiendo la celebración del referéndum. Y aunque todavía hay gente y digo gente que ya me parece muy respetuoso, gente como Felipe González o Rodríguez Zapatero, que siguen diciendo, es que ya, ¿qué censo tiene el Sáhara? Que me digan quiénes son los saharauis. Y pues ya se lo digo yo. Está en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El censo está hecho. No hay ningún problema técnico para que se celebre el referéndum. Naciones Unidas realizó... Siempre se critica a Naciones Unidas. La culpa de todo lo tiene Naciones Unidas, que no hacen nada. Bueno, pues hay que entender que Naciones Unidas no es una organización que está por encima de los estados. Es una organización que está por debajo de algunos estados. Entre ellos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sus aliados. Porque estos estados tienen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas solo el Consejo de Seguridad puede imponer una solución.
Porque en el caso del Sáhara Occidental hay una solución muy fácil. El Consejo de Seguridad tiene que aprobar una resolución diciendo esto. Actuando en el ámbito del capítulo 7º de la Carta, que es el que le permite al Consejo de Seguridad imponer una solución, decide que se va a celebrar un referéndum, que la pregunta va a ser la que pactaron las partes, que el censo va a ser el que ha realizado Naciones Unidas respetando los criterios que negociaron las partes, y el Consejo de Seguridad se va a encargar de garantizar que las dos partes respeten el resultado del referéndum. Y se acabó el conflicto. Es decir, no hay que buscar, como decía Ban Ki-moon, vamos a buscar soluciones imaginativas. Cuando llegó Ban Ki-moon a la Secretaría General de Naciones Unidas, dijo, hala, concurso de ideas. ¿A quién se le ocurre cómo podemos resolver este conflicto? Pues ya sabemos cuál es la solución, porque ya hay una solución negociada por las partes. ¿Por qué no pasa esto? Porque Francia en el Consejo de Seguridad veta. Y este es el problema. Solamente y nada menos, el problema del derecho de veto utilizado por Francia, que es lo mismo que ocurre con el conflicto palestino con el veto de Estados Unidos. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sus aliados hacen lo que les da la gana en el mundo, como estamos viendo desgraciadamente ahora, pero bueno, siempre ha sido así, desgraciadamente, ¿no? Ahora hay sesudos artículos que se publican en todas partes en el que dicen, no, hay que suprimir el derecho de veto. Hombre, vaya descubrimiento. Esto es la razón de que las Naciones Unidas no funcionen. Hay un déficit democrático enorme. Solamente unos pocos estados deciden por los demás. Entonces, esto es lo que hay que recordar. Porque cuando Naciones Unidas le han permitido trabajar, lo ha hecho. Y la MINURSO, la misión, que hay que recordar el nombre, porque Francia y Marruecos hace tiempo que quieren que desaparezca, o por lo menos cambiarle el nombre, se llama Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. La MINURSO ha hecho el trabajo para la que se creó, que es confeccionar el censo. El censo ya está hecho, pero ya no pueden hacer más. ¿Recordáis en la guerra de Yugoslavia, cuando el Consejo de Seguridad decidió establecer que varias ciudades de Bosnia y Herzegovina eran ciudades protegidas por Naciones Unidas? ¿Protegidas por quién? Por 200 soldados, 200 cascos azules. ¿Y con qué mandato? El mandato del Consejo de Seguridad decía, los cascos azules pueden utilizar la fuerza solo en defensa propia. Si les atacan a ellos tienen derecho a defenderse, pero si están fusilando a la gente delante de ellos en un muro de la calle, no pueden hacer nada. Y no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, porque el Consejo de Seguridad lo autoriza para eso. Entonces es falso. ¿Y por qué el Consejo de Seguridad lo limita? Pues porque había estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no querían impedirlo. Y ya está, es así. Este es el mundo que tenemos. Yo, en clase suelo decir que yo no quiero convenceros de que el derecho internacional es una maravilla, pero sí tenéis que saber cómo funciona, entenderlo. Y luego, pues, si está en vuestras manos cambiar algo, pues intentar hacerlo, ¿no? Entonces, estaba ya todo listo. Las Naciones Unidas hicieron su trabajo y el censo está hecho. El problema es que Francia dice que no va a llevar nunca va a aprobar una resolución que no cuente con el visto bueno de Marruecos, y cuando Marruecos conoció el censo en el año 2000, cuando Kofi Annan dijo ya tenemos el censo para el referéndum, Marruecos dijo hasta aquí hemos llegado y no va a haber nunca un referéndum en el Sáhara Occidental. Entonces, dentro de las vías que tienen Naciones Unidas de resolver los conflictos, tiene el capítulo 6 y capítulo 7 de la Carta. El capítulo 6 se titula Arreglo pacífico de controversias. Lo que quiere decir que el Consejo de Seguridad acompaña a las partes. Las partes van negociando y el Consejo de Seguridad apoya sus esfuerzos y pone medios para que se llegue a una solución. Todo el conflicto saharaui se ha desarrollado en el ámbito del capítulo 6, para el que no ha tenido ningún problema. Es decir, hay que contar con el visto bueno de las dos partes. En el momento que Marruecos dice no va a haber un referéndum, se acabó. El capítulo 6 se acabó. ¿Cuál es la solución? Pasar al capítulo 7, que es el que permite al Consejo de Seguridad imponer una solución. ¿Y por qué no ocurre esto? Porque Francia veta. Y esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que tenemos hoy en día. Por eso tampoco se resuelve el conflicto palestino, porque Estados Unidos veta cualquier solución. Ahora estamos viendo que ya no es ni siquiera que vete una solución para el conflicto, no, es que veta que se utilice la fuerza contra Israel para impedir que cometa el genocidio que está cometiendo. O sea, es terrible, pero este es el mundo que tenemos, ¿no? Y en esta situación, el Frente Polisario, quizás en el año 2000, en el momento en el que Marruecos dijo que no iba a haber un referéndum, es cuando tenía que haber retomado las armas. Porque en el año 91, cuando acordaron el plan de paz y decidieron un alto el fuego, lo que hacían era armas por urnas. Pero si no hay urnas, volvemos a las armas, ¿no? Esa era la lógica. Pero claro, los saharauis siempre han tenido muy mala suerte con lo que ha ocurrido en el mundo. Las relaciones internacionales nunca les han favorecido. Cuando en el año 91 empezó el plan de paz,
el proceso de identificación, empezó una guerra civil terrible en Argelia y Hassan II dijo, si los argelinos le retiran el apoyo a los saharauis ya no hay conflicto, nos los comemos y se acabó. Afortunadamente Argelia nunca se ha movido ni un centímetro de donde estaba, sigue apoyando incondicionalmente a los saharauis. Pero esto les dio alas a Hassan II y dice, bueno, vamos a ver, vamos a tirar del plan de paz a ver hasta dónde llegamos y luego cuando ya no haya más remedio pues decimos que no hay plan de paz y se acabó, ¿no? Que es lo que hicieron. En el año 2000, que es cuando tenían que haber retomado las armas, cuando Marruecos dice no va a haber referéndum, pues llegan los atentados de Nueva York y el Polisario decía, si salimos ahora con el uso de la fuerza nos van a venir, sois un movimiento terrorista, se nos va a echar todo el mundo encima, no es el momento. Y decidieron hacerlo pues hace 3 o 4 años, que quizás digamos, estratégicamente no haya sido el mejor momento, precisamente porque en estos momentos da la sensación de que cualquier aliado de cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad puede hacer lo que le dé la gana. Porque Francia no va a permitir que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad contra Marruecos porque esté violando el derecho internacional, porque lo viola igual que Israel en cuanto a la ocupación. Entonces, ¿qué decían los saharauis? Pues yo me rompía los cuernos diciendo tenéis que acudir a la vía judicial. El derecho internacional tiene unas vías para la protección de los derechos humanos muy endebles. Las posibilidades que ofrece Naciones Unidas son muy blandas, ¿no? Tenemos un Consejo de Derechos Humanos que en este momento es presidido por Marruecos, que es ya el colmo, es para no creerse ya nada de nada. Marruecos, bueno, pues claro, con una votación con el apoyo de la mayoría de los estados de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, lo más que consigues del Consejo de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los relatores contra la tortura, de desapariciones, lo que puedes conseguir son informes que dicen que Marruecos está practicando ese tipo de actos que están prohibidos expresamente por el derecho internacional humanitario. Pero Marruecos, como no le obligan, son informes que le dicen Marruecos, tienes que presentar un informe explicando qué es lo que está pasando. Marruecos le da igual. Entonces, yo decía, tenéis que acudir a la vía judicial. Una sentencia vale más que 1000 años de estar funcionando en estos comités. Lo siguen haciendo desde hace mucho tiempo y es importante, es un desgaste muy importante porque la gente que está ahí son muy poquitos y tienen que estar continuamente haciendo frente al lobby marroquí, que sabéis que es brutal en Europa, en Bruselas. Ahora mucha gente que lo ha descubierto por el Qatar Gate, gracias a que estaban los mundiales de fútbol por medio, ¿no? Pero ese dinero marroquí se mueve libremente por el Parlamento Europeo y hace muchísimas décadas que lo sabemos y que compran voluntades y que el Parlamento Europeo, ahora que son las elecciones, cuando dicen es importante que se oiga nuestra voz en el Parlamento, pues acordaros de que cuando se vota en el Parlamento sobre la legalidad de los acuerdos de pesca y de libre comercio, el Parlamento ha votado a favor de la legalidad, a favor de seguir explotando los recursos naturales de los saharauis. No sé si es tan importante que se oiga nuestra voz o si no sirve, no voy a decir esto ahora mismo, porque yo creo que aunque sea por evitar que sigan avanzando estos salvajes que tenemos de extrema derecha en toda Europa, pues hay que votar. Yo no voy a decir a quién. Pero vamos, yo siempre he votado en contra de algo. Nunca he conseguido encontrar a alguien que diga voy a votar porque creo en esto, pero por lo menos para evitar lo que no creo, ¿no? La situación es esta. Entonces los saharauis dicen, bueno, pues vale, en el año 2012 por primera vez presentan un recurso al Frente Polisario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra una decisión que aprueba un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos, porque se aplica en el Sáhara Occidental. Entonces, en el año 2015, el Tribunal General, para que entendáis, el Tribunal General forma parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el mismo sistema judicial, pero el Tribunal General, normalmente con un número menor de jueces, decide en primera instancia y luego esa sentencia se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resuelve ya en pleno. Entonces, el Tribunal General en el año 2015 dictó una sentencia jurídicamente bastante chapucera, porque los argumentos jurídicos que utilizaban eran muy discutibles, pero el resultado era lo que tenía que decir. Dice, los acuerdos son nulos porque se están aplicando en el Sáhara Occidental. El argumento era porque el Consejo no se había asegurado de que esos acuerdos no repercutían en perjuicio de la población del Sáhara Occidental. Es un argumento cogido por los pelos. El argumento fundamental, ¿cuál es? Nunca se ha atrevido a decirlo el tribunal, ni en 2015 ni en 2023. Estamos hoy en 2024, todavía no lo ha dicho y no lo va a decir. La Corte Internacional de Justicia, cuando ha hablado de Palestina, lo ha dicho abiertamente. Territorios ocupados.
Territorios ocupados. Territorio ocupado quiere decir que el derecho aplicable es el derecho internacional humanitario. No es territorio tuyo, luego tú no puedes negociar nada ahí. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nunca se ha atrevido a decirlo. Entonces busca siempre fórmulas para no decirlo. No puede hablar de colonos. Ahora mismo, en el conflicto palestino, en el año 2004 hubo un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que dice expresamente: Israel, esto es aplicable perfectamente a Marruecos. Dice, Israel está violando el derecho internacional general, está violando el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, está violando la prohibición del uso de la fuerza, está violando la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los derechos de no discriminación contra la mujer, o sea, uno detrás de otro todos los convenios de derechos humanos. Es así. Y además lo dice, son territorios ocupados. Pero el Tribunal de Justicia no lo va a decir. Y la Asamblea General, además, cuando pide el dictamen a la Corte, en relación con Palestina, pidió uno en 2003 y en 2023 ha pedido otro, que está pendiente de resolución de la Corte, también le dice: ¿son legales los actos que está llevando a cabo la persistente ocupación del territorio por Israel? Lo dice así, persistente ocupación. Todos los actos que está llevando en violación, la imposición de colonos, lo está haciendo igual Marruecos. Marruecos está imponiendo, en estos momentos en el Sáhara ocupado, el porcentaje de marroquíes y saharauis ya es de 3-1 y sigue creciendo el número de marroquíes, que no son la población autóctona ni son quienes tienen que decidir el futuro del territorio, ¿no? Entonces, esta sentencia de 2015 es un poco chapuza, porque el argumento tenía que ser condición jurídica, o sea, estatuto jurídico del Sáhara Occidental, en el que se encuentra, afortunadamente el tribunal lo recuerda, dice, estamos hablando de los acuerdos aplicados en el Sáhara Occidental, pero hay que decir en la parte que controla Marruecos, no dice ocupa, pero tenía que decirlo. Pero con eso está diciendo, pero hay otra parte. ¿Y esa parte quién controla? ¿Y qué acuerdos son esos de la Unión Europea con el Sáhara Occidental? ¿Se excluye una parte del territorio? ¿Qué es lo que se incluye, no? Entonces, esta sentencia era un poco chapucera, pero por lo menos reconocía al Frente Polisario, que era el principal problema jurídico, la legitimación activa, es decir, la capacidad de representar al pueblo saharaui ante los tribunales de justicia de la Unión Europea. Eso es un paso de gigante, porque era el principal problema. Si la Corte el primer día hubiera dicho el Frente Polisario no sabemos qué es, no tiene capacidad para representar al pueblo saharaui, se acabaron los procedimientos. Pero bueno, se abrió una puerta que los saharauis han sabido utilizar bien. Esta sentencia fue recurrida por el Consejo de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto, como no lo oye nadie, yo lo digo y a veces mis colegas se llevan las manos a la cabeza, los jueces prevarican. Un juez que dicta una sentencia injusta a sabiendas está prevaricando. Y los jueces dijeron que los acuerdos no eran nulos porque no se aplicaban en el Sáhara Occidental. Y yo recuerdo que en la vista oral uno de los jueces le preguntó al representante del Consejo, dice, ustedes dicen que no se está aplicando en el Sáhara Occidental, ¿me puede decir qué hacen los técnicos de la Unión Europea comprobando si los productos que van a entrar en la Unión Europea cumplen los requisitos que establece la Unión Europea de calidad? Y la respuesta del representante del Consejo fue esta, como diciendo, a mí no me pregunte, hombre, ya sabe usted de qué estamos hablando. Y los jueces sonreían porque todo el mundo sabe que es un teatro. Claro que se están aplicando en el Sáhara Occidental. Pero en 2016 el tribunal dijo, de acuerdo con el derecho internacional, un acuerdo es aplicable en el territorio de las partes contratantes, como el Sáhara Occidental, y esto lo dice desde el principio, es una cosa muy básica en derecho internacional, pero está bien que lo diga el Tribunal de Justicia, el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, por lo tanto, el acuerdo no se puede aplicar en el Sáhara Occidental y no se aplica. Como si no aplicable sea lo mismo que no aplicar. No, que se está aplicando. Que ustedes saben que se está aplicando. Bueno, pues el argumento del tribunal dijo, se aplican pero de facto. ¿Qué es aplicar de facto? Es como si yo entro a la casa de un señor, le robo, y dice, yo no he robado, me llevo sus cosas de facto. Hombre, claro, ¿de facto qué quiere decir? ¿Que no se acorde con el derecho internacional? ¿Con el derecho? Eso es violar el derecho. Diga que está violando el derecho, no diga que está aplicándolo de facto. Bueno, pues se inventa este argumento, es una aberración jurídica, no hay por dónde cogerlo. O sea, cualquier jurista que lee esto dice, ¿cómo que está aplicando de facto? Está violando el derecho internacional. Bueno, por otra vía, en el año 2018 le llegó el Frente Polisario recurrió también en 2014 los acuerdos de pesca y cuando le llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene dos vías de resolver. Dice, resuelvo yo directamente el recurso que ha presentado el Frente Polisario, con lo cual tengo que volver a pronunciarme sobre si el Frente Polisario puede o no representar al pueblo saharaui, pero tengo otra opción. La otra opción es que una ONG británica, esta es la buena noticia, que la sociedad civil puede llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Cómo llegó? Pues una ONG que se llama Western Sahara Campaign, que es una ONG que defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que como casi todas las ONGs en este país, pues está compuesta por 10 personas, como mucho, porque yo casi conozco a todos los miembros. Pero claro, cuando dice Western Sahara Campaign, dice, ostras, como tú decías lo de la asociación esta que yo presido, que si te cuento cuántos formamos parte de la asociación, es un poco deprimente, pero esta asociación plantea ante los tribunales británicos 2 demandas contra 2 ministerios del Reino Unido por aplicar los acuerdos de pesca en aplicación de ese tratado internacional. Y entonces la High Court, el Tribunal Supremo del Reino Unido, decide plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, cuando un tribunal, ahora ya no pasaría porque el Reino Unido después del Brexit ya no forma parte de la Unión Europea, pero entonces era parte de la Unión Europea. Entonces el tribunal dice, yo no puedo decidir si estos actos de derecho interno de los ministerios británicos son acordes o no con el derecho internacional, si antes el Tribunal de Justicia no me dice si el tratado internacional que da lugar a estos actos internos es o no acorde con el derecho internacional. Entonces lo pregunto y cuando me responda el Tribunal de Justicia yo resolveré en el ámbito interno. Pero si veis el texto de la cuestión prejudicial merece la pena porque dice esto. Este juzgador tiene serias dudas de que un Estado que ocupa militarmente un territorio, no lo dice el Tribunal de Justicia, pero sí lo dice el Tribunal Supremo británico, tenga la capacidad de negociar sobre los recursos naturales de ese territorio, de la población de ese territorio ocupado. O sea, más claro no lo puede decir. Le está diciendo a que no. ¿Qué hace el Tribunal de Justicia en la Unión Europea? Dice, bueno, en vez de resolver el recurso del Frente Polisario, resuelvo la cuestión prejudicial. Y dice lo siguiente. Lo mismo, vuelve a este argumento de acuerdo con el derecho internacional, un acuerdo es aplicable solo en el territorio de las partes contratantes. Como el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización, está en la lista de territorios no autónomos. Por cierto, abro un paréntesis, por fin, después de tantísimos años, más o menos 30 años, la última resolución de la Asamblea General, que habla de territorios no autónomos, donde aparece el nombre, hasta ahora aparecía potencia administradora, y ponía, yo qué sé, Nueva Caledonia, Francia. Luego, Sáhara Occidental, y ponía un asterisco. Entonces ibas al asterisco y el asterisco decía, el 26 de febrero del año 1976, el representante de España comunicó que daba por terminada su presencia en el Sáhara Occidental. Y a esto se han agarrado siempre los ministros españoles para decir, no, ya no aparece España como potencia administradora. Y la última resolución, de hace 3 meses, pone territorio colonial, Sáhara Occidental, potencia colonial, España. Y luego pone un asterisco en el que dice, España comunicó, pero eso simplemente el secretario general toma nota de lo que le dice España, no valora si eso tiene algún efecto jurídico y no lo tiene. Entonces yo cuando lo he visto he dicho, por fin, después de tantos años, volvemos, menos mal, ¿no? Bueno, y ahora con esto se me dio santo al cielo, estábamos hablando de la sentencia de 2018, los acuerdos de pesca. Bueno, pues en los acuerdos de pesca el tribunal dice un acuerdo es aplicable en el territorio de las partes contratantes, el Sáhara Occidental está en la lista de territorios no autónomos, por lo tanto no forma parte de Marruecos y por lo tanto el acuerdo no se puede aplicar en el Sáhara Occidental. Por eso no se aplica. Digo, ¿cómo que no se aplica? Pero si desde el año 86 se está aplicando los acuerdos de pesca. Y además, antes de la sentencia, hay unas conclusiones del abogado general que es una especie de propuesta de sentencia, que en el 80% de los casos sigue el Tribunal de Justicia y que en este caso ni menciona. ¿Por qué? Porque el abogado general en ese caso es que depende mucho de las personas. Luego os voy a hablar de la actual abogada general, que es para... no voy a decir... me contengo, luego seguro que se me escapa algo. Un tío que hace un informe que es derecho internacional puro y duro y dice, los acuerdos se están aplicando en el Sáhara Occidental, por lo tanto la Unión Europea está violando el derecho internacional, está violando repite lo que dijo la Corte en relación con Palestina, está violando el derecho de autodeterminación, está violando la prohibición del uso de la fuerza y la Unión Europea está reconociendo de jure la ocupación del territorio, como parte del territorio de Marruecos, que esto es lo que la Unión Europea siempre niega. Dice, aunque digan que no, con estos acuerdos están reconociendo de derecho la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El tribunal ni lo menciona. Y el abogado general dice, el 96% de la pesca que se practica en aplicación de estos acuerdos se lleva a cabo en aguas del Sáhara Occidental. O sea, si en el Sáhara Occidental no hay acuerdo de pesca con Marruecos, porque no es porque no tiene esa pesca, es así. La parte más rica de la pesca está en la parte atlántica, que es la parte de la costa del Sáhara Occidental. Entonces lo dice clarísimamente. Y además el abogado general dice, es que además en los acuerdos de libre comercio no se dice expresamente que se apliquen en el Sáhara Occidental,
Pero en esto sí, porque es que hay unos mapas con coordenadas geográficas y dicen de aquí a aquí, Sáhara Occidental. ¿Qué dice el tribunal? Y dice, bueno, es que esos mapas se adjuntaron al acuerdo un día después de que entrara en vigor. Que son los mismos mapas que se están utilizando desde el año 86, no 2 años, desde el año 86. Y además el tribunal dice, claro, si no, no se podría aplicar el acuerdo en ningún sitio, porque si no hay mapa y no sabes dónde se va a aplicar, pues no habría ningún problema, no se podría aplicar. Y dice, y además, si aceptáramos que la Unión Europea sabía que se iban a aplicar en el Sáhara Occidental, estaríamos aceptando que la Unión Europea sabía que iba a violar el derecho internacional, y eso no es posible. Se crea el dogma de que la Unión Europea no puede violar el derecho internacional. Es que es una cosa, es una aberración como una catedral, ¿no? Entonces es un dogma. La Unión Europea no puede violar el derecho internacional porque lo dice el Tribunal de Justicia. Digo, bueno, entonces el artículo 3 el 3.5 del Tratado de la Unión Europea es inútil, no sirve para nada, porque dice que la Unión Europea deberá respetar el derecho internacional. Si no es posible que lo viole, pues ese artículo sobra. ¿No? Esto es un acto de fe, ya está, la Unión Europea no puede violar el derecho internacional. Increíble. Pero con este argumento echa atrás los acuerdos de pesca. Pero hay una cosa buena que dicen, lo mismo la sentencia de 2016 que la 2018. Dice, en adelante solamente serán válidos los acuerdos que cuenten con el consentimiento del pueblo. Dice, del pueblo del Sáhara Occidental. La población, es que el problema es el inglés y el francés. En inglés es the people of Western Sahara. ¿Eso qué quiere decir? ¿El pueblo del Sáhara Occidental o la población que vive en el Sáhara Occidental? Y esto se lo dice la Unión Europea. Si queréis un acuerdo, tenéis que conseguir el consentimiento del people, de la gente de allí, ¿no? ¿Qué hace la Comisión? Envía unos expertos en manipular. Mandan al Sáhara Occidental, al Sáhara ocupado, y se entrevistan con las asociaciones que existen en el territorio, obviamente de asociaciones de colonos. Se entrevistan, consiguen el consentimiento de estas asociaciones, claro, ¿cómo van a decir que no quieren que se aplique si son los principales beneficiarios? Los saharauis en su propia tierra no pueden trabajar en la explotación de los recursos naturales. O sea, viven guetizados en su propia tierra, no tienen viviendas y no pueden acceder, ni siquiera pueden pescar, ni participar en la explotación de los recursos naturales, de los fosfatos. No pueden participar porque Marruecos se lo impide, ¿no? Entonces, claro, si te entrevistas con las asociaciones de las personas que han ido de Marruecos allí y que se están beneficiando, ¿qué te van a decir? Luego eso digamos que es más o menos un 60% de las asociaciones consultadas. El otro 30 y mucho por ciento son órganos creados por Marruecos en el Sáhara Occidental, en los que hay saharauis que se han venido a Marruecos, en todas partes cuecen habas, y que evidentemente es que son designados por el rey. ¿Qué van a decir? Por supuesto que nos parece muy bien, ¿no? Y dice, solamente hay, en el informe que hace la Comisión, dice, solamente hay una organización que está en contra, que es el Frente Polisario. Pero no está en contra por motivos económicos, sino políticos. Bueno, es su interpretación, ¿no? Como si fuera uno que pasaba por ahí. No, es que es el Frente Polisario, es que es el único que puede dar el consentimiento. Y entonces con esto, por eso decía lo del Parlamento, esto va al Parlamento, que tiene que dar el consentimiento y decir si esto es el consentimiento del pueblo saharaui. ¿Y qué dice el Parlamento? Sí, este es el consentimiento del pueblo saharaui. O sea, apaga y vámonos. Estos son nuestros representantes en Europa, pues vamos bien. En fin, al final el Parlamento da el visto bueno y la Comisión aprueba un nuevo acuerdo. Y este nuevo acuerdo ya incluye expresamente, porque se lo dicen las sentencias anteriores, tiene que incluir tienen que incluir el Sáhara Occidental y tienes que contar con el consentimiento del pueblo saharaui. Entonces la Comisión dice, ya tenemos el visto bueno del Parlamento y hacemos un nuevo acuerdo e incluye expresamente. Esto también es una, no sé si la expresión es muy digna, pero bueno, es una nueva bajada de pantalones de Marruecos, porque Marruecos por primera vez admite que se incluye expresamente el Sáhara Occidental. Si se incluye expresamente es porque hay que decirlo, porque si fuera parte de Marruecos no habría que decir, porque también tendrías que decir en el RIF y en no sé dónde, ¿no? Entonces se incluye una declaración que dice este acuerdo es aplicable en el Sáhara Occidental y el pueblo del Sáhara Occidental ha dado su consentimiento a través de este informe que se presenta. Y esto es lo que el Parlamento le da el visto bueno, se hace el acuerdo y el Frente Polisario recurre. Los acuerdos de libre comercio y los acuerdos de pesca, porque son los dos acuerdos que se aplican porque la Unión Europea entiende que ya tiene el consentimiento del pueblo saharaui. Oye, nosotros pensamos, no puede ser que el Tribunal de Justicia diga que el consentimiento de los colonos, que no solamente es irrelevante, sino que además es en violación del derecho internacional, porque los convenios de Ginebra
el derecho internacional humanitario aplicable a los territorios ocupados, establece el cuarto convenio expresamente la prohibición del Estado ocupante de trasladar población del Estado ocupante al territorio ocupado. En el caso del Sáhara Occidental, como os digo, ya prácticamente el 70% de la población es marroquí. Son colonos. Entonces, el tribunal dice, es que la población que ha dado el visto bueno no es exactamente el pueblo saharaui. No se atreve a decir mucho más claro, tenía que haber dicho que son colonos. Pero sí dicen, no forman parte del pueblo saharaui. ¿Por qué? Porque el pueblo saharaui, el destinatario del derecho de autodeterminación, es el pueblo saharaui, población autóctona del territorio. Los colonos no son autóctonos. ¿Cómo sabe si son o no son saharauis? Pues muy fácil, el que no estaba en el 75 no es autóctono. Ya está, habrá alguno, pero es prácticamente irrelevante, ¿no? Entonces, esta sentencia, dos sentencias del 29 de septiembre de 2023 establecen expresamente que los acuerdos, de 2021, dicen expresamente que los acuerdos violan el derecho internacional porque no han conseguido el requisito que había establecido previamente el tribunal de contar con el consentimiento del pueblo saharaui, y dice además que debe ser manifestado por el Frente Polisario. Buah, esto ni en nuestros mejores sueños pensábamos que iba a llegar a decir el Tribunal General. El Consejo y la Comisión automáticamente recurren esta sentencia y ahora estamos a la espera de la sentencia. La verdad es que éramos muy optimistas porque decían, el Tribunal General ha ido cerrando de tal forma el camino a decir otra cosa que el Tribunal de Justicia lo tiene muy difícil para cambiar esa sentencia, para decir que los acuerdos son válidos. Pero vete aquí que ahora tenemos las conclusiones de la abogada general. Una croata que, bueno, yo tengo una colega que dice que la llegada de los eslavos al tribunal está haciendo verdaderos estropicios porque aquello de que tiene que haber una representación proporcional de los estados está haciendo que gente que no está preparada pues haga estos dictámenes tan importantes, ¿no? Y esta señora dice, entre otras muchas cosas, dice lo siguiente: el Frente Polisario no es el único representante del pueblo saharaui. No dice quiénes son los otros, porque no sabemos, no conocemos que haya otro, pero dice no es el único, hay otros representantes del pueblo saharaui. Por lo tanto, no pueden representar al pueblo saharaui. Y sin embargo, más adelante dice, pero en este caso sí pueden representar al pueblo saharaui. Pero hombre, ahora sí, ahora no. Y dice, ¿quién puede dar el consentimiento en nombre del pueblo saharaui? En las actuales circunstancias, el argumento que utiliza la Comisión, en las actuales circunstancias no podemos consultar a la población. Por eso hemos preguntado a la gente, a las asociaciones que están en el territorio. Y lo que el tribunal decía, no, tenéis que conseguir la autorización de quien tiene capacidad para hacerlo, que es el Frente Polisario. Entonces esta señora dice, la posición de un Estado en un territorio puede ser de tres tipos. Una, ser el soberano. Marruecos es soberano sobre Marruecos, ahí puede hacer lo que le dé la gana. En el Sáhara Occidental no es el soberano, porque ya ha dicho el tribunal y es jurisprudencia del tribunal que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Segunda opción, Estado ocupante o potencia administradora. Potencia administradora es el Estado al que Naciones Unidas le ha reconocido el derecho a representar a la población del territorio. España. España sigue siendo la potencia administradora. Ahora ya lo ha dicho la Audiencia Nacional en 3 ocasiones y ahora lo ha recordado la Asamblea General, que ya era hora, pero lo ha vuelto a recordar. Pues, ¿qué dice esta señora? Pues como no puede ser, soberano no puede ser, porque el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, solo puede ser potencia ocupante o potencia administradora. Luego es potencia administradora. Y se queda tan ancha la tía. Este es el argumento. O sea, hay resoluciones de la Asamblea General que hablan de ocupación persistente del Sáhara Occidental por Marruecos. Es verdad que es de los años 80, pero da igual. Eso no ha cambiado. La ocupación persistente quiere decir que hay gente que ha entrado en el territorio y que sigue allí. Entonces, no puedes, en ningún momento la Asamblea General ni Naciones Unidas ha dicho que Marruecos sea la potencia administradora. Es una salvajada lo que dice esta señora. Y desde luego, si el tribunal sigue por esa vía, ya es para tirar la toalla, sinceramente. O sea, yo entonces sí me voy a quedar a gusto. Entonces voy a hablar de prevaricación pura y dura, porque si los jueces son capaces de decir que un Estado que ocupa militarmente un territorio es quien legalmente puede representar los intereses de la población de ese territorio, se carga todo el derecho internacional. ¿Qué esperanza tenemos? Pues que el tribunal no siga lo que ha dicho esta señora. No lo siguió cuando dijo el anterior abogado general lo que tenía que decir, ahora que ha desbarrado totalmente, que ya lo que ha dicho no tiene ni pies ni cabeza, pues hay que confiar en que el tribunal siga aplicando o que quiera aplicar el derecho internacional. Porque os digo que el tribunal ha recurrido en algunas ocasiones a unos argumentos tan absurdos como esto de que la Unión Europea no sabía que se iba a aplicar los acuerdos de pesca
en las aguas del Sáhara Occidental, cuando el abogado general ha dicho no, el 96% de la pesca se practica en las aguas del Sáhara Occidental. Y hay un mapa, coge el mapa, quita lo que es el Sáhara Occidental, a ver qué te queda, ¿no? Y el tribunal ha dicho, bueno, sí, pero se pesca de facto. No me acuerdo de una vez en un seminario que estábamos con los abogados del Frente Polisario y los abogados del Western Sahara Campaign en Londres, estaban discutiendo y yo decía, no sé por qué tenéis tanto lío, porque en realidad en el Sáhara Occidental no se está pescando. Me miran todos, ¿cómo que no? Y dicen, bueno, se está pescando de facto. La bromita, claro, pero es que ese es el argumento del Tribunal de Justicia, es infumable. Entonces hay que confiar en que el Tribunal no lea las conclusiones de esta señora, porque son infumables, sinceramente, y bueno, y esperar a ver qué es lo que pasa. Y esto es lo que hay. El reconocimiento del Estado palestino. ¿Y por qué reconoces Palestina? Antes estamos comentando que cuando Garzón inició los procedimientos contra Pinochet y contra los criminales de guerra, autores responsables de las desapariciones en Chile y Argentina, en Argentina hubo un clamor anti-España porque decían España está ejerciendo un neocolonialismo judicial. ¿Por qué vienen a investigar nuestros crímenes cuando tienen su guerra civil sin resolver? Y tenían mucha razón. ¿Pero qué produjo esto? La competencia de Garzón, de los tribunales españoles, era la jurisdicción universal, el principio de jurisdicción universal, que resucitó Garzón, pero que estaba ahí, que dice que cualquier tribunal de cualquier Estado puede perseguir a criminales de guerra cuando se trata de estos crímenes. Y esto lo resucitó Garzón. Al principio todo el mundo decía, esto es una barbaridad, ¿dónde va con esto? ¿Pero qué hizo? Hizo que los propios tribunales chilenos y argentinos empezaran a mover utilizaran sus propios tribunales y a condenar a los autores de estas graves violaciones del derecho internacional. Y hoy es el día en el que miles de argentinos y chilenos autores de estos crímenes están en la cárcel. Esto me recuerda, dice, ¿por qué España se va a Palestina? Que genial, ¿no? Como decía Antonio Remiro, que es un profesor al que yo venero, decía, este reconocimiento es tan oportuno como oportunista. Ahora nos hacemos los más rojos del mundo mundial, nos vamos a Palestina. Hoy la noticia es que España se ha adherido a la demanda contra Israel presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y por supuesto que es para dar palmas con las orejas. Pero ¿qué pasa con el Sáhara? ¿Por qué te vas a mirar a Palestina? ¿Por qué te quieres convertir en ser el representante del gobierno más progresista que hay? No tanto porque ya les ha costado, había 140 estados que lo habían reconocido antes, ¿no? Que es genial que haga esto. Pero ¿qué pasa con tu colonia? Que tienes un territorio ocupado y tú estás avalando y apoyando la ocupación, que es lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Y en Cisjordania. Bueno, yo si empiezo a echar pestes, no voy a quedar, pero como me imagino que vosotros también querréis echarlas, pues igual haremos aquí, bueno, aquí el jefe es el que... Bien, Juan, agradecidos por esta charla muy ilustrada, ¿no? Y estamos muy contentos. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante su brazo para acercarme. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Vamos a ver, habla de que Francia es la que veta, ¿no? Pero claro, detrás está el gran capo, ¿no? El gran capo. Francia veta porque Estados Unidos le obliga a que vete, ¿no? Bueno, ha habido momentos en los que Francia llegó a vetar una resolución propuesta por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos en un momento dado propuso que que se le reconociera a la MINURSO la capacidad de actuar para la protección de los derechos humanos, que por lo menos pudiera denunciar lo que estaba viendo en las puertas del cuartel de Lyon, de la MINURSO, y Francia vetó a Estados Unidos. O sea que sí, pero es Francia básicamente quien... claro, que luego hay otros intereses, bueno, pero Francia para mí es el principal obstáculo. Es quien por la actuación de Trump, ¿no? Sí, pero para Estados Unidos lo del Sáhara es un problemilla ahí pequeño que tiene ahí que... Vale, está la guerra en Mali, el integrismo terrorista, todo lo que quieras, pero para Estados Unidos es un problema que utiliza de vez en cuando para echarle una mano a uno cuando le viene bien o para meterle el dedo en el ojo a otro, ¿no? Bueno, es lo que pienso yo, ¿eh? Es más complejo que todo eso, evidentemente, ¿no? Es decir, hay una situación de inestabilidad muy grande en Mali y en toda esa zona y el Sáhara está ahí pegadito, ¿no? Y crear un nuevo Estado, lo que dice Marruecos, eso es un caldo de cultivo para los terrorismos. El Frente Polisario, Marruecos siempre ha utilizado esto. En los campamentos de refugiados se forma
a terroristas islamistas y tal. Bueno, si alguno habéis estado en los campamentos sabéis que no solo no es verdad, sino que el Frente Polisario, cuando ve que una familia se radicaliza y empiezan a salir alguien con el burka, lo primero que le dicen, si vas con el burka, vete a otro sitio. No queremos esto porque ese día se nos acabó, o sea, Occidente no quiere saber más de nosotros, ¿no? Incluso en uno de esos Wikileaks, perdona que te he interrumpido y te estoy metiendo una chapa aquí, vaya paréntesis, en el que se acusaba, era el embajador estadounidense, que mandaba un cable en el que decía, se le acusa al Frente Polisario de estar fomentando el integrismo musulmán y tal, y realmente en los países musulmanes al Frente Polisario se le critica porque hace una interpretación excesivamente relajada del Islam, porque incluso organizan congresos de los derechos de las mujeres. Pero lo decía el embajador, como diciendo, si hay algún peligro es que sean los propios integristas los que ataquen al Frente Polisario, porque tiene una interpretación demasiado laxa de lo que es el Islam, ¿no? Perdón por la interrupción. No, si es que yo no callo, si me dies la palabra, peligro, ¿eh? No te han puesto ni Lo tengo pegado. Hace un tiempo, un año o 2 años, algo así, el gobierno español, o el presidente del gobierno español, creo que mandó una carta al rey de Marruecos reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. O algo así, ¿no? ¿Fue así? No en esos términos. No en esos términos. Ahora te aclaro, claro, si quieres sacar sí, la pregunta, que si no, no te dejo. Sí, pero es que me parece que eso tiene solo un valor simbólico. Bueno, político, pero no a nivel jurídico, porque creo que esa carta ni siquiera iba firmada por el rey. Iba firmada cualquier aspecto, cualquier tratado, tipo de leyes o de lo que sea, ¿no? Para que tenga algún valor jurídico en España, va firmada por el rey. Creo que no iba firmada por el rey. Bueno, esto es lo que me dijo hace poco tiempo un curso de geoestrategia que estuve por ahí. Bueno, sí, Rafael Fraguas, no sé si lo conoces. No. Pero si te ha dicho, no haga ni caso. Era hermano. Bueno, pues es un hombre que sabe de esto, ¿eh? Fue fundador del país y llevó los temas de política internacional en el país durante mucho tiempo. ¿Ah? Es hermano de Forges. Sí, está jubilado ya. Y bueno, él lleva algunos años hablando de estos temas. Una vez vino aquí, una vez le traje yo aquí. Pero bueno, ¿eso qué valor tiene o qué valor no tiene? ¿O exactamente qué es lo que contenía esa carta? Vale, bueno, primero, la carta en sí es una chapuza, es una traducción del francés al castellano que está muy mal redactada. Claro, nunca, bueno, igual algún día lo vamos a saber cuando se desclasifique dentro de 60 años. No sé si estaremos aquí, yo sí. Esa es mi idea. Pero es una carta que la filtró el gobierno de Marruecos a través de un periódico que es el 360, que es un periódico que es una especie de boletín oficial del Estado con el que Marruecos se comunica con sus ciudadanos, y la publicó en un sitio violando un principio que es el secreto de las relaciones diplomáticas, porque si esa carta real y la escribió, lo que hizo fue hacerlo público de forma que Sánchez no pudo decir que no. Pero esa carta jurídicamente no tiene ningún valor, ni siquiera el reconocimiento también, es decir, no reconoce la soberanía de Marruecos oficialmente. Lo que dice es que apoya la autonomía como única solución viable y realista para el conflicto del Sáhara, que es lo mismo que decir apoyamos la ocupación. Ese es el resultado, porque autodeterminación quiere decir dar la opción a la población de elegir entre varias opciones. Una de ellas tiene que ser la independencia. Si es autonomía sí o autonomía no, eso no es autodeterminación. Entonces, de las dos opciones que recoge el referéndum negociado por las partes, la autonomía es una versión de la integración. Tú te puedes integrar como pueblo en un territorio descentralizado como España o un Estado ultracentralizado como Marruecos, pero es integración. Entonces, España está apoyando la integración, está apoyando la ocupación, no está apoyando el referéndum, no está apoyando a la nación. Entonces, pero jurídicamente no tiene ningún valor, como no lo tiene tampoco el reconocimiento que hizo Trump, porque Trump dijo literalmente reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. No tiene ningún efecto porque lo que diga Trump, afortunadamente, no es palabra de Dios, afortunadamente, porque si no estábamos apañados, ¿no? Es decir, es un acto contrario, evidentemente, al derecho internacional, el reconocimiento de una situación
derivada de una violación grave del derecho internacional, como es la ocupación militar de un territorio, no tiene ningún efecto y además hace que el Estado que lleva a cabo ese acto incurra en responsabilidad internacional. Porque a Estados Unidos no lo van a condenar en ningún sitio por esto, pero no tiene ninguna validez jurídica. Claro, es como si esto fue Maduro, supongo que visteis el programa este que le entrevistaba Jordi Évole. Le decía, ¿qué opina usted del ultimátum que le ha dado España para que en 6 días reconozca al nuevo gobierno? Y Maduro, que no tiene un pelo de tonto, dijo, ¿qué le parecería a usted si le doy 6 días al gobierno español y al de la Unión Europea para reconocer la independencia de Cataluña? Le haría mucha gracia, ¿no? Pues a mí también. Y es verdad, porque dice, bueno, pues muy bien, reconozca usted lo que quiera, pero no tiene jurídicamente ningún efecto. Afortunadamente, pero expresa la posición de España, que es apoyando la ocupación. Expresa la posición. Es que en su momento designaron a una persona, que no voy a decir quién es, del Partido Socialista, para que defendiera que esa solución era acorde con el derecho internacional, y tuve una larga discusión con él y dije, no, ¿estáis apoyando la ocupación? No estáis apoyando. Las Naciones Unidas está apoyando la autodeterminación. Autodeterminación igual a referéndum. Un referéndum en el que haya por lo menos la opción de la independencia y luego las que quieras. Y si estás apoyando la autonomía, estás apoyando la integración en Marruecos, estás apoyando la ocupación. Admítelo. Me acuerdo que en ese momento O'Donnell Orza, que alcalde de San Sebastián durante 20 años, que fue un gran defensor del pueblo saharaui, publicó un artículo diciendo que en realidad el gobierno socialista lo que hacía era apoyar el derecho internacional. Y yo le contesté en ese mismo medio diciéndole, yo lo siento, nos conocemos hace muchos años, pero tiene que ser muy duro, después de haber defendido toda tu vida la autodeterminación del pueblo saharaui, ahora estar defendiendo la ocupación, pero es lo que estás haciendo. Las cosas por su nombre. Luego, pues mira, se salió el Partido Socialista y ha vuelto a defender la independencia del pueblo saharaui, afortunadamente. Pero ya sabemos que en el Partido Socialista, el que se desmarca con el tema del Sahara, a buscar trabajo por ahí. Eso es así. Sí, buenas tardes. Te agradezco la conferencia, que siempre es esclarecedora, como la última que nos hiciste aquí. Te quería preguntar, porque has hablado en varias ocasiones de la guerra, que si era momento, que si no era momento. Hace varios años el Frente Polisario rompió las hostilidades y te quería preguntar cómo estaba el asunto en el Consejo General de las Naciones Unidas. Si en las Naciones Unidas sigue allí una banderita diciendo que hay un conflicto entre dos fuerzas opositoras, ¿qué relevancia puede tener eso de cara al futuro inmediato? Y otra, haciendo un poquito de, bueno, no sé si de política ficción, si desgraciadamente las fuerzas reaccionarias avanzan en las elecciones europeas que se están celebrando estos días, supongo que la mayor parte de ellas son pro-israelíes, como lo están defendiendo a capa y espada, entre ellas Vox, y si eso tú prevés que puede cambiar el signo de la Unión Europea, de la legislación de la Unión Europea respecto al conflicto del Sáhara Occidental. A ver, en relación con el tema de la guerra, me lo apunto que tengo memoria de vez. La MINURSO no se sabe muy bien qué hace, porque el mandato de la MINURSO era organizar el referéndum, hacer el censo para el referéndum y luego durante el periodo de transición en el que se iba a llevar a cabo la campaña electoral, controlar que las fuerzas de las dos partes estuvieran acantonadas y controlar que se respetaba el derecho de la población a recibir la información y que estuvieran bien, que supieran lo que iban a hacer a la hora de votar. Y la otra era controlar que en ese momento no se producían violaciones de alto el fuego. La MINURSO, desde que terminó con el censo, que terminó con su función principal, lo que hace es denunciar las violaciones que pueda haber del alto el fuego. En este momento no es que haya violaciones, es que hay un conflicto bélico. Entonces no se sabe muy bien qué hace la MINURSO. Por una parte, los saharauis, aunque muchos de ellos, cuando estás por ahí y ves cerca del muro un coche de la MINURSO, pues dices, ¿estos qué hacen aquí, no? Y es un poco sangrante el ver eso. Pero por otra parte dicen, bueno, pero esto es recordar a la comunidad internacional que Naciones Unidas está aquí y que está por algo. Mejor que estén, porque estamos recordando que aquí hay un conflicto internacional sin resolver, porque la MINURSO, digamos, una operación de Naciones Unidas no puede estar en el territorio de un Estado soberano. Está en un territorio que tiene otra situación, por lo menos, ¿no? Lo que preguntabas en relación con el ascenso de la derecha, de la extrema derecha en la Unión Europea, yo creo que su posición con el Sáhara Occidental no puede empeorar, porque como la Unión Europea apoya la ocupación, pues que da igual que esté a la izquierda o a la derecha, desgraciadamente. Da igual porque el gobierno que, digamos, la Unión Europea actualmente, le oís a Borrell,
Y decía, me gustaría que dijeras algo del Sáhara, porque lo oyes hablar y digo, joder, qué tío, está defendiendo la aplicación del derecho internacional, ¿por qué en Palestina? Y aquí no. Que me parece genial que se apoye a los palestinos, por supuesto. Pero ¿por qué miras allá? ¿Por qué te vas tan lejos? Es lo que decía antes cuando hablaba de lo de Pinochet, ¿no? ¿Por qué te vas a mirar allá si tienes aquí un problema interno realmente? Porque tienes un porcentaje de la población saharaui que tiene ya la nacionalidad española. Es un problema tuyo, no es y además tú eres la potencia administradora, ¿no? ¿Por qué os lo olvidas de eso? Yo creo que la Unión Europea no puede ir a peor en relación con el Sáhara Occidental. Lo peor de todo es qué mensaje está mandando España, Irlanda, Noruega, todos los países que han reconocido a Palestina, la posición de la Unión Europea apoyando que Israel acabe de una vez, solo faltaba, ¿no? ¿Qué mensaje están mandando los saharauis? Que mientras no tengáis 30.000 muertos no vamos a hacer ni caso. Es que ese es el mensaje que están mandando. Porque los palestinos llevan casi 90 años así. Llevan toda la vida así. Y no les hemos hecho caso hasta que ha habido una guerra y es que están matando a la gente, joder. Mientras tanto, pues mira, es que claro, las violaciones de los derechos de los palestinos y la de los saharauis es sistemática, es todos los días. Es que en los territorios ocupados la violación de esos derechos es diaria, desapariciones, torturas, y esto pasa todos los días, pero Palestina es otra cosa, no sé por qué. Digamos, evidentemente hay un problema de magnitud, ¿no? Es terrible lo que está pasando en Gaza, es un genocidio de libro, ¿no? Pero claro, no vamos a decir que los derechos de los pueblos pequeños son menores que los derechos grandes, que de los pueblos grandes, ¿no? Ese es el gran problema. Pero yo no creo que la Unión Europea, desgraciadamente, vaya a cambiar, a no ser que pase algo. ¿Qué puede pasar? Yo la verdad es que los saharauis suelen poner siempre como ejemplo el caso de Timor. Lo que hizo Naciones Unidas en el caso de Timor. Naciones Unidas no hizo nada en el caso de Timor. Nada. O sea, menos que en el Sáhara. No hubo ni plan de paz, ni hubo nada de nada. ¿Qué era? Era una cuadrilla de pobres timorenses subidos en el monte con 4 Kalashnikov y ahí estaban perdidos en el monte. ¿Y qué ocurrió? Pues que hubo un golpe de Estado en el interior, en Indonesia, y el nuevo gobierno dijo, oye, que se vayan, vamos a dejar de una vez a los timorenses. En 20 años de ocupación se cargaron al 40% de la población. Genocidio de libro. En su retirada del territorio destruyeron totalmente el territorio. Los timorenses, que tenían mucho sentido del humor, decían, mira, nos hacen un favor porque como han cambiado todas las edificaciones y ahora teníamos casas indonesias, pues vamos a poder construir nuestro país con nuestras viviendas tradicionales, ¿no? Pero Naciones Unidas no hizo nada. Lo que hizo fue, cuando se produjo este golpe, dijo, no, esta es la nuestra. Pues pusieron la bandera de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad por primera vez intervino estableciendo que se iba a celebrar un referéndum. Cuando después del referéndum, en el que participaron los militares indonesios que estaban en el territorio, que ya es el colmo, con una campaña de terror contra la propia población timorense, a pesar de eso salió a favor de la independencia y los indonesios no se iban. Y fue entonces cuando a instancias de Australia el Consejo de Seguridad decidió aprobar una fuerza militar que iba a obligar a los indonesios a retirarse del territorio, que es lo que podía pasar en el Sáhara Occidental. Entonces, en el Sáhara Occidental difícilmente va a pasar algo, yo qué sé, no se me ocurre cómo. Yo pienso que algún día veremos que el Sáhara es independiente, ¿no? Pero Marruecos es un polvorín. Siempre se habla de Marruecos como un estado estable que es capaz que va desarrollando los derechos humanos, que se lo digan a los rifeños, como están dándoles como les dan a los saharauis, ¿no? Entonces, en la época de Hassan II hubo 2 atentados del ejército contra el rey. De hecho, los marroquíes muchos piensan que tenía poderes porque uno de los ataques fue contra un avión, con un avión militar, y no lo derribaron, le dieron y no lo derribaron. Y otra fue en una fiesta del rey, en el que entraron, empezaron a matar gente y no mataron al rey. Dicen, esto no, es inmortal. Y entonces, pero es un polvorín. Era tan inteligente Hassan que cuando le atacó un avión del ejército, inmediatamente dijo, decir por radio que el rey ha muerto. Y así los aviones del ejército no siguieron atacando al avión del rey. Sí, pues bueno, pero quiero decir que es un Estado que aparentemente es quien contiene la entrada del terrorismo integrista en Europa. Pues no sé, los atentados de Casablanca 2003, los atentados de Madrid, los únicos que fueron detenidos eran marroquíes. No es por nada, por comentar. Que no quiero decir, yo no tengo nada, y esto muchas veces cuando llego a una conferencia, hace tiempo que no, pero antes venían marroquíes a boicotear el acto. Y yo empezaba diciendo que el problema del pueblo saharaui no es el pueblo marroquí, que es un pueblo hermano, que los dos tienen el mismo problema, que es un gobierno dictatorial
y yo creo que ahora están empezando a descubrir que su gobierno no era tan como ellos creían, porque ahora están viendo lo que está pasando en Gaza y resulta que su pueblo está apoyando a Israel. Su gobierno. Es una cosa... Pero bueno, pero hay que ser optimistas, ¿eh? Si no, no estaríamos aquí. Hola. Hola. Una pregunta. Gracias por la exposición. Es evidente que el Sáhara es un territorio ocupado y con un problema jurídico-legal que tendrá su solución definitiva en algún momento. La cuestión que yo planteo básicamente es económica. ¿Qué infraestructura está creando Marruecos para ese territorio ocupado? Y esa riqueza minera que tenía y tiene el Sáhara, fundamentalmente se ha hablado mucho siempre de los fosfatos, ¿quiénes son los propietarios de esas explotaciones a nivel empresarial y de qué países son? Aparte de esta pregunta económica, hay otro que es las aguas territoriales. Las aguas territoriales del Sáhara, pues son aguas que están, podríamos decir, en conflicto con las aguas territoriales españolas, sobre todo la zona de Canarias, pero no solamente eso, sino... Y una zona pesquera excelente. ¿En qué situación económica podríamos decir que se desenvuelve actualmente esos territorios ocupados? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, sobre las riquezas, efectivamente, Marruecos está desarrollando el territorio para explotarlo mejor. Está creando un superpuerto en Dakhla, está inyectando un montón de dinero, pero para obtener resultados, no es por otra cosa. El milagro de Dakhla con la agricultura, ¿de dónde ha salido? O sea, plantar tomates en el desierto suena muy raro, ¿no? Lo primero, se está encargando un depósito de agua dulce, que es el que ha utilizado la población desde tiempos inmemoriales para el consumo diario, y ya he visto yo en algún periódico marroquí en el que avisaban de que cuidado que esto se acaba. Los fosfatos son propiedad del rey, todo es propiedad del rey. O sea, las empresas... Es muy gracioso porque, bueno, yo he contado que después de 2015, cuando salió la primera sentencia del Tribunal General, el Frente Polisario hizo un seguimiento de uno de los buques que transportaba fosfatos hacia Nueva Zelanda. El recorrido que hacía era pasando por Sudáfrica, y cuando el buque se paró para repostar en un puerto de Sudáfrica, la República Saharaui Democrática, porque es un Estado en la Unión Africana, presentó una demanda contra este buque por transportar productos robados. Lo primero que alegó el buque fue inmunidad de Estado. Es que esto es del rey. Y el tribunal dijo, esto es una empresa privada. Aunque el 99% del capital sea del rey, como en casi todos los negocios que hay en Marruecos, esto no es un buque de Estado, no es un buque de guerra marroquí. Y al final condenó a este buque a entregar los fosfatos a la República Saharaui. La primera vez en la historia que han sido los saharauis propietarios de unos poquitos fosfatos que tuvieron que vender por una cantidad simbólica de €1, porque Marruecos dijo que el que lo comprara no iba a llevarse nunca un fosfato más ni de Marruecos ni del Sáhara Occidental, porque Marruecos también tiene sus fosfatos, ¿eh? O sea, hay unas minas muy importantes de fosfatos cuyo depósito parece que es inagotable, y en Marruecos también. Sobre las aguas, pues este es uno de los problemas que con esta carta de Sánchez ni se menciona. Esta carta dice, aparte de que es la única solución que consideran viable y realista, joder, si es viable y realista el Estado palestino en un territorio menguante que ya no sabemos ni cuál es, pues ¿por qué no va a ser el Sáhara Occidental, ¿no? Pero dice que de esta forma las partes nos ponemos de acuerdo en no hacer reclamaciones territoriales, no me acuerdo exactamente los términos, pero venía a decir, bueno, así de momento ya no tenemos el problema de Ceuta y Melilla, ¿no? A los 2 meses, el representante de Marruecos ante una de las comisiones de Naciones Unidas dice que Marruecos no tiene fronteras con España, fronteras territoriales en tierra, porque Ceuta y Melilla son 2 presidios en territorio marroquí. Que bueno, que yo personalmente no voy a dar mi opinión sobre Ceuta y Melilla, pero que jurídicamente son territorio español y no hay nada que discutir. O sea que este problema no se resolvió. Y el otro problema que no se ha resuelto es el de la delimitación de las aguas. ¿Por qué? Porque España no puede negociar con Marruecos la delimitación de las aguas jurisdiccionales, porque estaría violando el derecho internacional, y entonces sí hay mecanismos para perseguir a España por violación del derecho internacional. No puede negociar con Marruecos sobre las aguas del Sáhara Occidental porque es un territorio no autónomo y sus aguas son parte del territorio no autónomo. Y no lo ha hecho nunca ni lo va a hacer.
Esto es lo que decía, no, ahora, a partir de ahora vamos a resolver, no lo vais a hacer. Ojalá España se atreva a negociar con Marruecos para establecer la frontera marítima con Marruecos y que se meta en el Sáhara Occidental. Porque entonces sí que hay vías establecidas por el Convenio de Montego Bay, que es el convenio que regula el derecho al mar, que da competencia a la Corte Internacional de Justicia o al Tribunal Internacional del Derecho al Mar. Hay mecanismos que obligaría a España a pasar por un tribunal y un tribunal le condena de todas, porque no es discutible. Es que ya hasta el propio Tribunal de Justicia Europea ha dicho que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, pues sus aguas tampoco. Y ese es un problema irresoluble. Y hay problemas cada vez mayores porque supongo que sabes que entre Canarias y el Sáhara Occidental hay una montaña de estas sumergidas que tiene tierras raras, que son uno de los minerales que hoy en día más valor tiene, y Marruecos está reivindicando que son suyas y claro, España puede decir, no, una parte es mía, pero la otra parte no es tuya tampoco porque tú, a ver, ¿dónde se mete? A ver si al final también por ahí España termina diciendo un día, bueno, estas son las aguas del Sáhara Occidental, voy a negociar con la República Saharaui. Algún día tendrá que hacerlo. Pero bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, tenía dos preguntas, aunque una está ya casi respondida del todo, aunque me gustaría que insistieras un poco. Se refiere a los recursos naturales, ¿no? Has hablado de fosfatos, has hablado de la pesca, naturalmente, de las tierras raras, pero me gustaría saber si en los territorios ocupados hay también alguna explotación agrícola que esté actualmente pues en manos de marroquíes. La otra pregunta tiene que ver con la población, ¿no? Ya nos has dicho que una de cada tres, me parece que has dicho de 3-1 en los territorios ocupados, 3 marroquíes por cada un saharaui, ¿no? Imagino que esa población, pues después de 50 años de ocupación, pues la población saharaui va extinguiéndose por causas naturales, ¿no? Y del otro lado del muro, pues sí me gustaría saber el censo ese que dices que está elaborado desde el año 2000. Primero, si está actualizándose permanentemente y qué número de saharauis hay ahora en total. Vale. Bueno, sobre otros recursos naturales en el territorio, hay un recurso que explota España, es la arena. Aunque suene raro, las playas de Canarias, hay muchas playas de Canarias que tienen agua del Sáhara Occidental y son recursos naturales del pueblo saharaui. También hay algunos movimientos que tratan de seguir un poco el trazado de la arena, ¿no? De dónde sale y a dónde llega, y presentar demandas ante los ayuntamientos que están haciendo esa compra de que tienen que garantizar de dónde viene, qué origen tiene esa arena, ¿no? Agricultura, como decía, Marruecos ha establecido un sistema de agricultura intensiva en la zona de Dakhla muy importante, hasta el punto de que cuando se habla del acuerdo de libre comercio, principalmente se está hablando de la agricultura. En estos procedimientos ante el Tribunal de Justicia ha participado también un sindicato agrícola francés, pues porque están muy cabreados porque están entrando productos que vienen de Marruecos, que no son de Marruecos, y que están compitiendo en precios, los tiran, los precios de los agricultores franceses. Lo bueno es eso, que está empezando a crear problemas porque al final entran con un valor que no se corresponde, no pueden competir los europeos con sus propios productos, ¿no? Entonces sí que hay otros recursos naturales, y luego hay uno enorme que es el turismo. O sea, el Sáhara Occidental tiene una costa rica. Después de la sentencia de 2015, Transavia hizo, el Frente Polisario de una rueda de prensa en París, en la que dijo que iba a presentar una reclamación de 400.000 euros contra Transavia porque había puesto un vuelo directo París-Dakhla con la publicidad viaje al paraíso del surf en el sur de Marruecos. Si hubiera dicho al sur de Marruecos todavía, pero era en las provincias del sur de Marruecos, ¿no? Y al día siguiente Transavia suspendió esos vuelos. En su web ponía que no eran rentables y que era la única razón por la que había suprimido, pero evidentemente esto tiene efectos. Desde la sentencia de 2015 muchas empresas han ido al Sáhara Occidental. El otro día, ya no me acuerdo dónde, estaba dando yo no me acuerdo, no sé, bueno, es igual. Estaba dando una conferencia y había, en San Sebastián precisamente, y había
había un japonés. Y cuando acaba, viene, ¿puede hablar conmigo un rato? Y yo, sí, hombre. Y me dice, no, mire, yo soy de una empresa japonesa que se está instalando en el Sáhara Occidental. ¿Esto puede tener repercusiones para nosotros? Y yo, claro que puede tener repercusiones, porque el siguiente paso, el día que el Tribunal de Justicia, esperemos que lo diga, decida finalmente que no se puede aplicar los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos en el Sáhara Occidental, a continuación vamos a ir contra las empresas. Y si esta empresa está ahí, pero se preocupan. El capital lo que le preocupa es el bolsillo. Y cuando ve que hay inestabilidad, pues acaso me voy a otro sitio. Es así, ¿no? Bueno, luego sobre la composición. A ver, yo el dato que he dado es muy general, ¿eh? Yo no tengo esos datos. El censo de Naciones Unidas es de 84.000. 84.000 votantes, 84.000 personas con derecho a participar en el referéndum. Este censo no se actualiza, lo tiene Naciones Unidas ahí guardado en una caja en Nueva York, pero si el que utilizó la MINUSO desde el principio era el español, hecho en 1974, y esto se empezó a hacer en 1991, en 17 años, y estaba previsto que en 6 meses se actualizara, todavía más. O sea, en 6 meses se actualiza sin ningún problema. Yo tuve una conversación con uno de los jefes de la MINUSO en el Ayun, un italiano bastante impresentable, porque ahí no acaba lo mejor de cada casa, y me decía, bueno, pues que a esta altura ya, ¿cómo sabemos quiénes son saharauis y quiénes no? Y digo, ¿usted cuando sale a la calle distingue a los saharauis de los marroquíes? Y me dice, sí. ¿Y eso? ¿Después de 50 años? Porque los marroquíes han intentado cambiar las costumbres de los saharauis, pero los saharauis son cabezotas, siguen vistiendo con sus trajes, siguen manteniendo sus costumbres, y él me decía, por la noche tú sales a las 7 de la tarde y no ves una mujer marroquí, si ves una mujer es saharaui. Mantienen sus costumbres y además son muy cabezones en ese sentido, y siempre incluso los procedimientos contra recordáis que hubo un procedimiento muy importante por el campamento de Dimizik contra 24 personas acusadas de haber cometido asesinatos y no sé cuántas cosas más contra los militares marroquíes cuando trataron de desmontar el campamento que habían montado los saharauis de 20.000 personas, reconocido por Marruecos, a 10 kilómetros del Ayun, ¿no? Cada vez que entraban y salían en el tribunal, se ponían la darra. Iban con su traje tradicional y entraban todos diciendo 2 pueblos, 2 estados. Viva la lucha del pueblo saharaui. Nada contra los marroquíes. O sea que no había nada que decir. Lo que decían era perfectamente legítimo decirlo, ¿no? Entonces, no, ellos han mantenido sus costumbres, sus horarios, y bueno, si vais allí lo veréis. Que igual en los campamentos se mantiene de forma más... Por ejemplo, una cosa que hacen, y yo lo he hecho con ellos, a veces es coger un coche, irte a una zona un poco desértica, con un coche de la policía marroquí a 200 metros detrás, parar allí, poner una manta, hacer un fuego y hacer ahí el camello, lo que sea. Esa vida nómada que se ha ido poco a poco apartando, pero que sigue existiendo, ellos mismos lo hacen. O sea, pues como ves aquí a la gente que se va en el picnic, monta el picnic en el retiro, pues ellos van ahí y lo hacen a su estilo. Y la policía pues los ves, estás tumbado ahí y lo estás viendo ahí, pero bueno. Entonces no, yo creo que no, nunca el pueblo saharaui no se va a extinguir. Ellos además siguen teniendo siguen teniendo mucha descendencia, es una cuestión también de tradición del pueblo saharaui, y se mantienen claramente separados. Es que los ves por la calle, sabes quién es saharaui y quién no es. Ya te digo, hasta este señor de la MINUSO me decía, cuando me decía, ahora ya ese censo no sirve para nada, dice, este censo en 6 meses está actualizado. Decía, bueno, sí, pero bueno, gente que ya se va. A la gente de la MINUSO, no digo todos, porque a veces ha habido jefes de la MINUSO del máximo nivel. Uno de ellos, Francesco Bastagli, es uno de los grandes amigos que tiene el pueblo saharaui, un tío que hay que cuidar porque es un gran amigo del pueblo saharaui y de la defensa de la aplicación del derecho internacional, que estuvo desde la revolución nicaragüense hasta Kosovo, y estuvo en el Sáhara Occidental. Pero hay otros que yo los he visto en el aeropuerto del Ayun agarrándose a la mesa para no caerse de la borrachera que van encima, porque Marruecos paga con dinero, alcohol y sexo. Y es así. Yo no sé hasta qué punto esto del Pegasus, que yo lo tengo aquí, o sea, a veces igual estamos retransmitiendo la conferencia, lo cual pues me encanta. De vez en cuando se enciende el vídeo y empieza a grabar, pues bueno, pongo el móvil o lo pongo boca abajo pero lo hacen, ¿no? Yo no sé hasta qué punto los miembros del gobierno que han tenido este sistema en su móvil, no están cautivos de lo que Marruecos puede mover por ahí, porque te cogen tus vídeos y tus fotos. Yo lo he visto con saharauis que llegan a casa y dicen, ¿esta quién es? ¿Y tú cómo tienes esta foto? Y dicen, bueno,
No te voy a decir quién me lo ha mandado, la policía marroquí. Entra en el ordenador, en el móvil de la gente, coge las fotografías, un vídeo que puede ser un vídeo sexual, se lo manda, digo, tú verás, pero si no, mañana lo va a ver todo el mundo. Yo no sé hasta qué punto, y lo mismo que los políticos franceses. O sea, siguen tan a pies juntillas lo que dice el gobierno de Marruecos que dice, esto no puede ser, es que esto, aquí hay algo que no cuadra, joder. Que no salga nadie, que no salga uno diciendo, oiga, que estamos apoyando la violación del derecho internacional. No sé. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Represento, con otros compañeros que hay aquí, a la asociación que hay en el pueblo. Ya cumplimos 30 años y para nosotros es una felicidad escucharte. O sea, siempre que vienes, una felicidad por lo que dices, por la forma de decirlo, no por lo que pasa. Creo que me habéis entendido, ¿no? Ya está más cerca de la independencia. Bueno, yo esperaba que nos ibas a dar una noticia buena, por lo que me has dicho antes, pero bueno. Me has dejado sin preguntas, porque prácticamente todo lo que iba a preguntar, sobre todo en el paralelismo que existe entre Palestina y el Sáhara, y me hago todos los días la misma pregunta, ¿por qué Palestina y no el Sáhara? O sea, ¿por qué no lo comentan una vez, siquiera una vez y uno? Igual lo que has dicho últimamente con Francia, alguna vez tiene que salir alguien que diga que no. Pues es que me has dejado sin preguntas, pero que te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Tres Cantos y que queremos seguirte escuchando todavía muchos años, aunque solo sea cantar, pero vamos, que sigas viniendo por aquí. Yo encantado, de verdad. Y nada, gracias. pues es que quiero decirlo, pues que ya este año vuelven a venir niños saharauis aquí, que sabes que el proyecto de Vacaciones en Paz últimamente está costando mucho. Si este año vuelven a venir, y que tenemos problemas con el envío, eso lo sabes tú también, pero seguimos apoyando, seguimos compramos ahora allí. Y bueno, pues es que no sé qué más, porque has dicho tantas cosas. Y nada, muchas gracias por todo. No, yo encantado. Pero fíjate, cuando decías por qué Palestina sí y Sáhara no, sin ir tan lejos, mira, recuerda las declaraciones de Pedro Sánchez cuando se produjo la ocupación de Ucrania. Literal, ¿eh? España estará siempre con un pueblo que sufre la ocupación militar por parte de otro. Hay que tener cara para decir eso. Claro, a mí me parece estupendo que se apoye a los ucranianos. Bueno, ya no. Me parece que darles dinero para que sigan muriendo me parece una barbaridad. Pero bueno, quiero decir, de repente ese discurso te sirve para, ¿no? Es lo de Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otros. Bien, tenemos 2 intervenciones más y van a ser un poquito rápidas porque nos echan candado, ¿eh? Hola, buenas tardes. Enhorabuena por tu conferencia. En darle enhorabuena también a la organización, a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Tres Cantos, de la que soy un miembro de base. Y estoy muy orgulloso de serlo. Dos preguntas. Voy a intentar ser muy sintético. En el contenido tanto de la conferencia como de las preguntas se han abordado todas las cuestiones o muchísimas cuestiones que afectan al Sáhara Occidental y a los saharauis. Se ha hablado de los territorios ocupados, pues de la economía, de la vida, se ha hablado de las aguas, de la explotación de los recursos naturales. Al este del muro, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la población? La población se está retrayendo por el tema de las acciones bélicas, de la guerra. Existe una economía, existe una administración, existe un territorio, una administración y una población que hagan de alguna manera visible al mundo un Estado, la República Saharaui, aunque sea en un 25% del territorio que le corresponde. Esa sería la primera pregunta. Si crees que se están dando pasos para la construcción del Estado saharaui reconocido o reconocible internacionalmente. En Europa no lo ha reconocido nadie, pero Suecia o Estonia o Eslovenia han estado cerca de hacerlo. El gobierno sueco cambió, ya no es socialdemócrata, pero bueno, podría darse el caso de nuevo con los presidentes de Palestina últimamente, Noruega, Irlanda y España. Y la segunda pregunta, hemos hablado de la tierra, del terreno, hemos hablado del mar y el aire, el espacio aéreo saharaui, que ha sido
confiado, o que sigue, creo, oficialmente confiado por las Naciones Unidas a España, y España ha hecho una nueva dejación de funciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La vida en la parte del Sáhara Occidental que controla el Frente Polisario se ha complicado mucho en los últimos tiempos, sobre todo desde que ha empezado la guerra, porque Marruecos utiliza drones israelíes, de paso, y se ha cargado a población civil. Están en guerra. Entonces hay gente que se ha ido retrayendo un poco. Siempre ha habido vida nómada, o sea, la vida tradicional saharaui se ha seguido manteniendo allí. Cuando en un momento dado el Frente Polisario decidió que se iba a empezar a desarrollar algunos de los centros urbanos muy pequeñitos que hay en esa zona, Marruecos, con una carta oficial, la Secretaría General dijo que si veía movimientos de personas iba a considerar que era una violación del alto el fuego y que bombardearía. Comunica a Naciones Unidas que van a bombardear, o sea que no hay mucha duda sobre el tema. Entonces hay poca vida. Siempre que hay un acto importante lo hacen allí. Hay una universidad, que es la Universidad de Tifariti, que tiene una actividad bastante reducida, pero tratan siempre que sea allí, reivindicando que es una administración, pero es pequeña y además por razones comprensibles, ¿no? Has comentado lo del reconocimiento por parte de Suecia. Suecia iba a reconocer en el de Chile, esto me lo contó Buhari a mí personalmente, porque él estaba allí. Estaba con el presidente chileno, iban a reconocer a la República Saharaui y llamó personalmente a Felipe González. Con un par de argumentos, vosotros veréis, pero puntos suspensivos. Y Chile no reconoció. El de Ikea es todavía peor, el de Ikea, sí, el de Suecia. Porque Suecia iba a reconocer a la República Saharaui y Marruecos dijo entonces las plantas que se están construyendo de Ikea fuera. Y Suecia no reconoció a la República Saharaui. Es que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y lo que has dicho del espacio aéreo es importante también, porque si tú ves el mapa de los controladores aéreos españoles, ves que todo el Sáhara Occidental, no solamente la parte que controla Marruecos, sino también la que controla el Frente Polisario, está bajo el control de los controladores aéreos de Canarias, que es la región aérea de... ¿Y por qué España no puede cederlo, aunque ha dicho que lo va a hacer? Porque hay una organización, que es la Organización Internacional Civil de Navegación Aérea, que en su momento yo sé que hizo gestiones Marruecos, no oficiales, pero lo hizo, y la organización le dijo no te puedo dar el control del espacio aéreo porque estaría reconociendo tu soberanía y yo estaría violando el derecho internacional. Y está en ese limbo, como la delimitación de las aguas jurisdiccionales españolas y saharauis y marroquíes, porque no tiene solución. Mientras no se resuelva el conflicto del Sahara no hay solución. Luego hay quien está planteándose qué pasa con los drones, ¿no? Si España tiene que controlarlo, pero esto ya es un tema que no sé, eso es que depende del nivel, digamos, de la altura desde la que se producen esos vuelos, tiene el control España. España sí tiene cedido, no oficialmente, pero bueno, a Marruecos le deja el control de los espacios más cercanos al aeropuerto. Pero el espacio aéreo, cuando hubo aquella famosa huelga de controladores aéreos hace 7 o 8 años, no hubo vuelos en el Sáhara Occidental. Entonces, bueno, hay que agarrarse a todas estas cuestiones. En realidad, ni los procedimientos ante el tribunal, ni la vuelta a la guerra, ni la resistencia a los territorios ocupados va a resolver el conflicto, pero son todo piedras, palos en las ruedas de las relaciones de la Unión Europea con Marruecos para obligarle a un momento dado a decir, pues hay que buscar una solución. No sé cuál, pero hay que buscar una solución, así no pueden seguir indefinidamente, ¿no? Antes, cuando hablamos de los cabezones que son los saharauis, yo recuerdo que Brahim Dahan, un gran amigo mío, nuestro, me decía, yo tengo vecinos en mi casa que son colonos y me llevo bien con ellos, pero yo les digo, tú recuerda que tú eres colono, tú eres marroquí, respeto, tú estás aquí, has venido a buscar el trabajo, pero nunca te olvides que tú eres colono y que esta es mi tierra. Y esto lo hacen así, son muy cabezones. Cuando entran al Sáhara Occidental, cuando yo entraba con ellos decía problemas, porque ellos ponen destino Sáhara Occidental. Y el policía le decía, el Sáhara Occidental no existe. Dice, pues yo voy al Sáhara Occidental. Esto verás, si no me deja entrar, es lo que pasa, es lo que planteó Aminetu y es lo que plantean ellos. Y me acuerdo también una vez entrando con unos informes que habíamos hecho del juicio de MISIC y el título era las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Y lo llevo a la maleta. Entonces el policía me abre, lo mira y dice, bueno, esto, Sáhara Occidental no existe. Y dice, bueno, para Marruecos no, pero para el resto del mundo sí. Y me dice, ¿me puedo quedar con uno? Y dice, hombre, si quiere para distribuirlos, yo le doy los que quiera, pero también los tiene en esta web, si quieres lo apunto. Pero es verdad, es así. Bueno,
Sí, creo que además esto es un aviso discreto. Ha sido un acto fallido. Sí, rápidamente. Bueno, a estas alturas la hipocresía de lo que se viene a llamar Occidente ya clama al cielo. No es que haya doble rasero, hay triple rasero. Y la vergüenza que estamos soportando los españoles teniendo al alto representante español, el señor Borrell, ya apaga y vámonos, ¿no? Bien, algún día, no sé de qué año, el gobierno de España estará formado por la derecha, no se llama derecha extrema y la extrema derecha. Entonces, igual que hasta ahora ha sido, curiosamente, entre comillas, el Partido Socialista Obrero Español el que ha defendido, y de qué forma, los intereses del Reino de Marruecos y de su sultán, me gustaría que nos hablaras un poco también de la oposición. ¿Qué piensa el señor Feijóo, el PP, el Abascal de eso, caso de que llegara al gobierno, que se supone, parece ser, que va a ser dentro de no mucho? Quería que vas a decir caso de que pensara. No creo que tenga una idea formada de este tema ni de otros. Pero, a ver, hay una cosa que es sorprendente en España, y es que existe las bases de los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, desde los movimientos ultranacionalistas, los catalanes menos. El Parlamento catalán llegó a aprobar, o sea, llegó a rechazar en una resolución el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y del pueblo palestino. Por comentar. Pero bueno, cerrado este paréntesis, es un país en el que hay un consenso en todo el espectro político a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero a medida que van subiendo, esos humos se van bajando también. El realismo político de que al día siguiente tienes las pateras, de que te empiezan a entrar recordáis las imágenes de Ceuta, ¿no? La policía marroquí abriendo la puerta. Ese es el argumento que utiliza siempre Marruecos. Tiene un grifo para abrir y cerrar con la inmigración, y cuando se pone la cosa fea dice, pues toma, ahí te van. Y es así. Creo que ya comenté una vez que Francesco Bastagli, este personaje irrepetible que fue representante de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, me contaba un día que estaba en el Aaiún redactando en el cuartel general de la MINURSO un informe para Naciones Unidas, y que recibió una llamada del ministro del Interior marroquí diciéndole, Francesco, no puedes poner eso en el informe. Y digo, ¿en qué informe? El que estás escribiendo. Estaba leyendo su ordenador en tiempo real. Dijo, y a partir de entonces tuvimos que empezar a hacer estas reuniones importantes o los informes en Canarias. Nos íbamos a Canarias a hacerlo, ¿no? O sea que es algo tan insultante para todo el mundo, la prepotencia. Lo de Qatar ha salido ahora, pero porque había fútbol por medio. Pero es que más que Qatargate era el Marruecogate. Es dinero marroquí que está moviendo esto desde siempre, ¿no? Creo que ahora ya no es esto. Esto ya es una señal divina de que tenemos que ir poniendo... Esto no pasa nunca, No, pero esto ha pasado porque son las 9 menos 20. Bueno, hay unos rayos por ahí. Ah, sí. Bueno, pues seguimos. Pegasus. Muy bien, muchas gracias. Quería comentarles que el próximo jueves tenemos una charla muy interesante con Álvaro Solano sobre el uso de la ingeniería y las tecnologías en el tema energético. Así también queremos promocionar que no se olviden de visitar nuestra página web www.universidadpopularc3c.es. También agradecer a todos los voluntarios de la parte de grabación y de sonido que hacen posible que vosotros podamos disfrutar de esta gran conferencia. Y a Juan, queremos darte un pequeño detalle de la parte de la universidad y agradecerte por venir. Queremos que tú estés con nosotros también el siguiente año y que tus charlas nos ilustran mucho. Un aplauso. Me llena de orgullo y satisfacción. Muy bien, pues nada, vamos aquí. Muchas gracias. Bueno, un placer. Yo siempre encantado de venir, además soy un chapa, o sea que amenazo con volver.